Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 100. Trayendo. El cascanueces quedó atónito por un momento. Ella no podía creer que esta hermana mayor realmente la estuviera invitando a pasar la noche en su casa. Pero, su verdadera identidad era la de un ghoul. Si vivieran juntos sería fácil que su secreto saliera a la luz. Así que, tras salir de su estupor, mostró inmediatamente una expresión de preocupación. Esta era su mayor preocupación. Incluso Byakuya se sorprendió un poco. Las acciones de Eto le resultaron algo inesperadas. En ese momento, Eto adivinó qué le preocupaba. Se inclinó y le susurró al oído a Cascanueces. Pequeño, sé a qué le tienes miedo. Tienes miedo de que descubramos que eres un demonio, ¿verdad? Al oír esto, el rostro de Cascanueces se puso pálido de miedo. No es eso. Ella lo negó rotundamente, aterrorizada de lo que pudiera pasar después. Sin embargo, su expresión facial ya la había delatado. Pequeña, mentir no es bueno, ¿sabes? Eto sonrió con picardía. Mi intuición es muy acertada, y mi esposo también es investigador del CCG. Aunque Cascanueces no entendía del todo la palabra marido, podía suponer que se refería al hermano mayor que estaba cerca. Esto la asustó aún más. Ya estaba pensando en huir, sintiendo que si no escapaba ahora, los investigadores Ghoul la matarían. Pero entonces, Eto volvió a hablar. No tienes por qué tener tanto miedo. No tenemos intención de hacerte daño. Si lo hiciéramos, ya habríamos actuado. Estas palabras la hicieron dudar por un momento. ¿De en serio? Por supuesto que es verdad. Eto asintió. ¿Pero no se supone que los investigadores necrófagos deben tratarnos como enemigos? Cascanueces no pudo evitar expresar su confusión. No siempre es así. No todos los investigadores odian a los ghouls hasta la médula, como este tipo. Eto dijo. En cualquier caso, no te haremos daño, así que puedes estar tranquilo. Así es. Aunque el CCG es la comisión anti-ghoul, no pretendemos exterminarlos a todos. Byakuya también le explicó. Mientras no hayan dañado a los humanos, no dañaremos indiscriminadamente a los ghouls. Cascanueces creyó rápidamente en las palabras de Byakuya. Después de todo, ella aún era joven y no tenía mucha astucia. Le resultaba cada vez más difícil creer que hubiera personas tan amables que, sabiendo que ella era un ghoul, todavía estuvieran dispuestas a ayudarla. Ahora estaba completamente sola, sin nadie en quien confiar, y apenas había sobrevivido en el pabellón 19. Además, no sabía cuánto tiempo podría aguantar sola, y no se atrevía a salir del pabellón 19 hacia otras zonas completamente desconocidas. Sintiéndose extremadamente insegura, realmente anhelaba un lugar de refugio. Y así, Eto llevó a Mayu a casa. Tomaron un taxi directamente de regreso a la primera sala. Esta fue la primera vez que Mayu viajó en un vehículo humano y la primera vez que entró a la casa de un humano. Lo que ella no sabía es que el hermano y la hermana mayores que vio no eran verdaderamente humanos. Ya llegamos. Mayu, ¿por qué no te das un baño primero? Puedes usar mi ropa por ahora. Eto ya había preguntado anteriormente el nombre de Cascanueces. Como los padres de Mayu eran ghouls de bajo nivel, no podían obtener apellidos e identidades humanas a través de diversos medios como los ghouls más poderosos, lo que les permitía mezclarse con la sociedad humana. Sin un apellido que heredar, solo podía usar Mayu como su nombre, que tampoco era reconocido en la sociedad humana. En ese momento, Eto encontró un conjunto de ropa propia para Mayu. Su figura no era mucho más grande que la de Mayu, por lo que la ropa no le quedaría demasiado mal. Gracias. Mayu se sintió abrumada por la gratitud. La ropa le parecía hermosa y linda, y nunca se había imaginado que podría usar algo tan bonito. Mientras Mayu fue a bañarse, Byakuya no pudo evitar preguntarle a Eto. ¿Por qué de repente decidiste traerla a casa? Ante esto, Eto sonrió levemente. No puedo adivinar qué tienes en mente.
Supuse que querías que Mayu recibiera ayuda en el distrito 20, ¿verdad? En efecto, Byakuya no podía negarlo. Esta vez, Eto había adivinado con precisión sus pensamientos. Así que simplemente la traje a casa. ¿No es más conveniente? Podemos enviarla al pabellón 20 más tarde. Eto dijo. Sin embargo, no fue únicamente Byakuya quien la influenció. Debido a sus propias experiencias de infancia, también sintió cierta simpatía por Mayu y quiso ayudarla un poco. Ya veo. Originalmente estaba pensando en convencerla de que fuera al distrito 20 de inmediato. Dijo Byakuya. Está bien. En cuanto publiquen mi obra, la llevaremos juntas a Anteiku. Ese anciano estará encantado de acogerla. Eto ya había hecho planes para encontrarse con su padre en ese momento. El anciano al que se refería era, por supuesto, Yoshimura. Eso funciona. Pero antes, tendremos que cuidarla bien, dijo Byakuya. Es solo carne podrida, ¿verdad? Nuestro árbol Aogiri suele recolectar cadáveres humanos de varios distritos, especialmente de quienes se han suicidado. Hemos almacenado una gran cantidad de carne podrida en nuestra base del distrito 24. Si se distribuye adecuadamente, debería ser más que suficiente. Eto planeó regresar al distrito 24 más tarde para buscar algo de carne podrida para Mayu. Ella misma no necesitaba carne podrida, ni tampoco necesitaba carne humana fresca para reponer sus células RC en ese momento. La canibalización durante el ataque a la organización Laberinto había aumentado significativamente su fuerza, permitiéndole estar sin alimentarse por un tiempo. Además, Eto era considerada con los sentimientos de Byakuya. Sabía que él no quería que dañara a humanos inocentes. Ahora que Byakuya había demostrado su insondable fuerza, ella podía confiar y depender de él, eliminando la necesidad de consumir vorazmente carne humana. Además, consumir carne humana no era una forma efectiva de ganar fuerza. El verdadero método para fortalecerse era la canibalización. Comer carne humana era principalmente para saciarse y servía para mantener las células RC en el cuerpo, pero eso era todo. La saciedad era innecesaria para Eto, ya que podía consumir fácilmente comida humana normal. Especialmente en el nivel de Eto como un Kakuja de alto nivel, no había forma de volverse más fuerte excepto a través de una canibalización extensiva. Bien, eso también funciona. Byakuya asintió levemente. Yoshimura seguramente aceptaría a Mayu. Él mismo tendría que pensar cuidadosamente cómo explicar todo cuando llegara el momento de encontrarse con Yoshimura. Capítulo 101. Paternidad. Por cierto, me preocupa un poco si Mayu podrá bañarse sola. En ese momento, Eto pensó de repente en esta preocupación. Supuso que Mayu probablemente nunca había usado ninguna de las herramientas de baño antes. Bueno, es difícil decirlo con seguridad, Byakuya respondió. Entraré y veré cómo está. Mientras se acercaba a la puerta del baño, Eto de repente se dio la vuelta y dijo, no tienes permitido mirar o llamaré a la policía. Era obvio que estaba bromeando, pero Byakuya respondió con seriedad. Eso no va a suceder. Con eso, Eto entró al baño para ver cómo estaba. Para su sorpresa, Mayu ni siquiera había cerrado bien la puerta. Eto intentó llamar, pero la puerta se abrió con un ligero golpe. Dentro, Mayu estaba allí, con la mirada perdida. Sabía que necesitaba agua para bañarse, pero no sabía de dónde provenía. Se suponía que debía usar el grifo del lavabo para bañarse. Mayu, parece que no sabes bañarte, ¿verdad? La preocupación de Eto estaba justificada. Ah, nunca he usado ninguna de estas cosas antes. La cara de Mayu se sonrojó de vergüenza. Está bien. Déjame ayudarte a bañarte. Unos 10 minutos después, Eto secó a Mayu con una toalla y la ayudó a ponerse algo de ropa. Llevó a Mayu hasta un espejo. ¿Cómo te sientes? La ropa te queda un poco grande, pero aún así te queda bien. ¡Qué bonita! Mayu quedó sorprendida por su propio reflejo. Sus ojos brillaban de alegría. Por ahora, te quedarás con nosotros. Más tarde, te ayudaremos a encontrar un lugar adecuado donde establecerte. Eto dijo. El lugar apropiado al que se refería era, por supuesto, el Anteiku en el distrito 20.
Bueno, al escuchar esto, Mayu de repente sintió una punzada de tristeza. Esto significaba que, con el tiempo, tendría que separarse de sus hermanos mayores, que habían sido tan amables con ella. Eran las mejores personas que había conocido, pero no les mostró sus sentimientos. Al fin y al cabo, ya habían hecho mucho por ella y no quería molestarlos más. Ni siquiera se atrevió a mencionar que tenía hambre. En su mente, pedirle a los humanos carne humana, incluso si era carne podrida, era absurdo e inapropiado. Entonces decidió que intentaría encontrar algunos cadáveres humanos por su cuenta. Pero se dio cuenta de que ya no estaba en el distrito 19. Estar en una zona completamente desconocida la inquietaba. Después de pensarlo un poco, Mayu decidió encontrar una manera de llenar su estómago. Se giró hacia Byakuya y Eto y dijo: quiero salir un rato. Puede que vuelva tarde. Según su experiencia previa, encontrar cadáveres humanos sin un lugar de caza fijo era extremadamente difícil. Era perfectamente posible pasar un día entero sin éxito, mientras evitaba a otros necrófagos. Eto inmediatamente adivinó. ¿Tienes hambre? Ah, Mayu estaba atónita. ¿Cómo había podido Eto ver a través de ella? No pudo evitar pensar que Eto era un poco demasiado perceptivo. Bueno, tengo hambre. Hace días que no como, y aún así, no he comido mucho, como la habían descubierto. Mayu no tuvo más remedio que admitirlo. Pero no quiero molestarte. Debes encontrar esto repugnante. Saldré a buscar algo yo misma. No es ninguna molestia. Espera aquí un momento. Volveré pronto. Con esto, Eto salió de la casa. Por supuesto, se dirigía al distrito 24 para recuperar parte de la carne podrida almacenada allí. Mayu estaba perdida. No había enfatizado que solo podía comer carne humana para saciar su hambre. Le preocupaba que Eto trajera comida humana, lo cual sería un desperdicio de su bondad. Pero entonces recordó que Byakuya era un investigador de ghouls. Seguramente, Eto conocía la naturaleza de los ghouls, ¿verdad? No te preocupes. Ella fue a buscarte carne podrida. Byakuya tranquilizó a Mayu. Bueno. El rostro de Mayu se iluminó con una sonrisa. Este hermano mayor era un investigador ghoul, pero no la asustaba. Al contrario, le daba seguridad. Hermano mayor Byakuya, aunque seas un investigador ghoul, realmente no odias a los ghouls, ¿verdad? Mayu no pudo evitar preguntar. Depende. Si fuera un ghoul extremadamente cruel y matara sin discriminación, entonces sí, lo odiaría. Byakuya admitió con franqueza. Pero para alguien como tú, creo que no eres diferente de una chica humana normal. Nacer como ghoul no es tu culpa. Oh, Mayu se sintió aún más conmovida por su amabilidad. Él la veía como una simple chica humana. Antes de esto, ella siempre había pensado que las palomas eran enemigos aterradores, ya que esa era la imagen que otros ghouls habían pintado de ellas. Mayu preguntó de repente con curiosidad. ¿Tú y Eto tienen un bebé? ¿Como mis padres me tuvieron a mí? Tos. Byakuya se aclaró la garganta. No, no es así, no lo somos. Quería explicarlo pero decidió no hacerlo. Eto claramente había dicho demasiadas cosas que fácilmente podrían ser malinterpretadas, especialmente por una niña ingenua e inocente como Mayu. Bueno, Mayu dudó por un momento antes de reunir el coraje para preguntar. Entonces, ¿puedo llamarte mamá y papá? No fue un capricho repentino. Tanto Byakuya como, sobre todo, Eto, le transmitieron una sensación de cariño paternal. Bien, Byakuya sintió que esto podría no ser apropiado. Si el CCG descubriera que de repente tenía una hija, solo complicaría aún más las cosas e incluso podría levantar sospechas en el clan Wasu. ¿No está bien? Lo siento si me excedí. Mayu se disculpó inmediatamente, luciendo lastimera. Tenía aún más miedo de que Byakuya y Eto le desagradaran. Esperaremos a que Eto regrese para decidir, ¿vale? Byakuya no podía soportar ver a Mayu tan abatida. Lo discutiría con Eto cuando ella regresara. Siempre y cuando Eto no haga algo como la última vez, como llevar a Mayu al CCG o llamarlo papá en público, no debería ser un gran problema. Capítulo 102. Hermano Byakuya. Eto no tardó mucho en regresar del distrito 24.
pronto, regresó con casi una maleta llena de carne podrida. Mientras tanto, Mayu estaba sentada en el sofá, absorta en ver la televisión. He vuelto. Eto arrastró la maleta hacia el interior. Mayu casi instintivamente quiso llamarla mamá, pero recordando que Eto aún no había aceptado, rápidamente se corrigió. Hermana Eto. Mayu, ven y come. Eto abrió la maleta y sacó contenedor tras contenedor de carne podrida. Las cajas de almacenamiento aún estaban frías al tacto, ya que se habían guardado en el refrigerador para su conservación. Esto ayudó a minimizar la pérdida de actividad de las células RC. Los ojos de Mayu se abrieron con asombro. A diferencia de los restos fragmentados y descompuestos que normalmente le costaba encontrar, estos contenedores de carne estaban bien conservados y parecían sorprendentemente apetitosos. ¿Cómo lograste conseguir tanto? Mayu no pudo evitar preguntar, su rostro lleno de asombro y admiración. Eso es un secreto. Tu hermana mayor tiene todo tipo de trucos bajo la manga. Eto no tenía intención de revelarle su identidad de Goul a Mayu. Si Mayu lo dejaba escapar por accidente, podría causar problemas. Así que, por seguridad, Eto no podía contárselo todo. Tan increíble, Mayu se maravilló pero obedientemente no presionó más. Ella estaba ansiosa por llenar su estómago, pero aún así, con cautela, le preguntó a Eto. ¿Realmente puedo comer esto? Tonto, lo traje especialmente para ti. Si tú no puedes comerlo, ¿quién más puede? Eto no pudo evitar reír. Bueno. Mayu asintió felizmente. Luego abrió la tapa de uno de los contenedores. Aunque tenía mucha hambre, no devoró la comida. En cambio, comió a bocados pequeños y delicados, mostrando un porte sorprendentemente elegante. En ese momento, Yakuya se acercó y le dijo a Eto. Eto, Mayu dijo que quiere llamarnos mamá y papá. ¿Qué te parece? Antes de que pudiera terminar, Eto intervino. Eso suena bastante bien, ¿no? El problema no es ese. El problema es que ustedes dos no deberían andar anunciándoselo a los demás. Yakuya explicó. Ah, ya veo. Entendido. Eto entendió exactamente a qué se refería Yakuya. Mayu, ¿lo oíste, verdad? No nos llames mamá ni papá en público, ¿de acuerdo? Eto le recordó a Mayu. Porque tu padre es un investigador Goul de alto rango. Si el CCG descubre que de repente tiene una hija, sin duda lo investigarán. Si descubren que eres una Goul, podría causar muchos problemas. Por supuesto, esta explicación fue hecha a medida para Mayu. No era la verdadera preocupación que tenían ella y Yakuya. Vale. No diré nada descuidado. Ella asintió con seriedad y prometió. Esto es lo que haremos. En público, puedes llamarnos simplemente hermano mayor y hermana mayor. Eto sugirió. Está bien. Entonces, ¿puedo llamarlos mamá y papá ahora? Mayu preguntó con cautela. Claro. Siempre quise una hija linda, Eto dijo con una sonrisa. Mamá. Mayu exclamó con alegría. Luego se volvió hacia Yakuya y gritó. Papá. En realidad, Mayu desconocía la verdadera edad de Eto. Y, sumado a la madurez que desprendía, jamás imaginó que la mamá a la que llamaba no era mucho mayor que ella. Sí. Yakuya respondió. De repente, tener una hija le produjo un sentimiento un tanto indescriptible. Después de que Mayu hubo comido hasta saciarse, todavía quedaba mucha carne podrida que Eto había traído de regreso. La carne restante se almacenó en el refrigerador, suficiente para que Mayu pudiera consumirla por un tiempo. Descansa un poco. Luego saldremos a comprarte ropa nueva. No puedes seguir usando la mía para siempre. Eto le dijo. Está bien, Mayu asintió. Se sentía increíblemente feliz, disfrutando del calor de tener una familia que la cuidaba. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco culpable. Había recibido tanta amabilidad de su mamá y su papá, pero ella no había hecho nada a cambio. Ella sintió que debía hacer algo, al menos para ayudarlos de alguna manera. Por cierto, ¿tienes ropa que realmente quieras? ¿Podemos ir allí más tarde? Eto le preguntó a Mayu. Bueno, hay un lugar en el distrito 19. Nunca he estado en ningún otro lugar, así que... Mayu dijo un poco avergonzada. Está bien. ¿Podemos regresar al distrito 19, no? Eto dijo casualmente.
Si cogían el metro, llegar del primer distrito al 19 distrito no llevaría mucho tiempo, por lo que no era ningún inconveniente. Cariño, vendrás con nosotros más tarde, ¿verdad? No te negarás, ¿verdad? Eto luego se volvió hacia Byakuya. Claro, de todas formas no tengo nada más que hacer. Byakuya respondió con un gesto tranquilo. Después de eso, él y Eto cenaron y se prepararon para salir. Mientras tanto, Mayu se quedó en el sofá, viendo la televisión. Al ver que su mamá y su papá podían comer comida humana normal, Mayu se convenció aún más de que ambos eran humanos. En ese momento, las puertas de detección RC no se instalaban ampliamente porque eran caras. Como resultado, las estaciones de metro aún no contaban con puertas de detección de RC. Se priorizó la atención a las zonas más críticas. En realidad, el clan Wasu tampoco apoyaba especialmente la instalación generalizada de puertas de detección de RC. Si se restringían aún más las condiciones de vida de los necrófagos, se perturbaría el equilibrio que buscaban entre humanos y necrófagos. Esta fue la razón por la que, incluso en la línea de tiempo original, muchos necrófagos aún podían integrarse a la sociedad humana. Hoy Mayu había visto muchas cosas nuevas. Nunca antes había tenido la oportunidad de viajar en el metro, comprar ropa o conseguir juguetes. Ahora, Byakuya y Eto la llevaron a un centro comercial en el distrito 19. Mayu encontró la tienda de ropa que quería visitar. A menudo había echado un vistazo a la hermosa ropa de esta tienda desde afuera, por lo que dejó una profunda impresión en ella. Este es el lugar. Mayu señaló la tienda frente a ellos. Elige lo que quieras. Después de todo, tu papá tiene dinero. Oh, espera, afuera deberíamos llamarlo hermano mayor, ¿no? Mientras hablaba, Eto de repente se burló de Byakuya. ¿No es así, hermano mayor Byakuya? Capítulo 103. Déjame el resto a mí. La sensual voz de Eto envió un escalofrío por la columna de Byakuya. Hermano mayor, ¿está realmente bien? Mayu todavía le pidió confirmación a Byakuya. Por supuesto, lo que a ti te guste está bien. Uchiha. Byakuya asintió. Bueno. Mayu entró felizmente a la tienda de ropa. Ahora que estaba limpia y vestida con la hermosa ropa de su mamá, y afuera con su mamá y su papá, ya no tenía que preocuparse de que el personal de la tienda la echara como antes. Mayu ahora lucía fresca y adorable, tanto que el empleado de la tienda, que la había visto algunas veces antes, no la reconoció al principio. A los ojos de Byakuya, aunque el cascanueces original había dejado una profunda impresión en él, su nombre implicaba algo más bien aplastante. Parecía que Mayu ya no seguiría ese camino. Después de un rato, la dependienta empezó a sentir que la niña le resultaba familiar. Finalmente recordó al mendigo que solía espiar la tienda desde afuera. Pero aunque la reconoció, no dijo nada. Aunque no sabía cómo esta niñita se había transformado de repente en una princesita de familia adinerada, no le importaba. Con que generara ventas, era suficiente. El empleado fingió no reconocer a Mayu y saludó a la familia con una cálida sonrisa. Mayu, todavía un poco reservada, solo eligió 2 conjuntos de ropa que realmente le gustaron. ¿No quiere escoger algunos más? Byakuya preguntó. Mayu negó con la cabeza. Ella ya estaba muy satisfecha y no quería pedir demasiado a sus padres. Muy bien, entonces piensa si hay algo más que te gustaría comprar. Dijo Byakuya. Nada más. Mayu sonrió. Vámonos a casa. Con eso, tomó las manos de Byakuya y Eto. Sin embargo, terminaron quedándose en el centro comercial un poco más. Todavía quedaban algunas necesidades diarias por comprar, incluidos artículos para Mayu. También le recogieron algunos juguetes, como una muñeca. Mientras caminaban, Byakuya y Eto charlaron y rieron con Mayu. Se estaba haciendo tarde y las calles estaban cada vez más vacías. Mientras pasaban por un pequeño callejón, Mayu no notó el peligro que acechaba detrás de ella, demasiado absorta en su feliz conversación. Por el contrario, Byakuya y Eto habían notado desde hacía tiempo que alguien los seguía. Parece que hay algo sucio alrededor. Eto comentó de repente en un tono tranquilo. Sí, Byakuya respondió. Mayu los miró confundida, claramente sin entender de qué estaban hablando sus padres. En ese momento, el hombre que los había estado siguiendo desde las sombras apareció.
Parecía pensar que eran presas fáciles y no creía que pudieran escapar bajo su vigilancia. Vaya, ¿no es esta la adorable Mayu? El hombre, que llevaba una máscara de color rojo sangre, apuntó inmediatamente a Mayu. Al escuchar su voz, Mayu se giró bruscamente. Al ver al hombre que la había atormentado en sus pesadillas, su rostro se puso pálido. De repente se dio cuenta. Este era el territorio de Bloodghost. Mayu sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Por qué no se había dado cuenta de algo tan importante? Estaba tan absorta en su felicidad con sus padres que no se había dado cuenta de que estaban caminando hacia un peligro. Ahora, la familia que acababa de encontrar estaba a punto de ser destruida por Bloodghost. Byakuya y Eto se giraron para mirar al ghoul, sus expresiones eran tranquilas. Todavía no puedo olvidar el sabor de tus padres. Fantasma de sangre, le dijo con desprecio a Mayu. Hace tanto tiempo que no te veo. Parece que has estado con 2 humanos. Impresionante, pero qué lástima que vayan a morir por tu culpa. Mayu se mordió el labio inferior con tanta fuerza que casi sangró. Su padre había sido asesinado por Bloodghost, y su madre había sido brutalmente torturada y asesinada. Esta fue la razón por la que Mayu se había convertido en el cascanueces en la línea de tiempo original. Su deseo de ganar dinero y ser bella era una obsesión, pero este trágico pasado fue una de las principales razones de sus peculiares tendencias. Por favor, corre. Mayu se interpuso con decisión frente a Byakuya y Eto. Es muy fuerte. Déjenme contenerlo. Recordó que Fantasma de Sangre había sido clasificado como un ghoul de primera clase por el CCG y era el gerente del Distrito 19. Para ella, semejante ser era invencible. Aunque Byakuya era un investigador ghoul, Bloodghost ya había matado a varios investigadores. Mayu desconocía la verdadera fuerza de Byakuya y Eto. Solo esperaba ganar tiempo para que sus padres escaparan. Aunque muriera aquí hoy, no se arrepentía. Hoy había sido el día más feliz de su vida. Lo único que lamentó fue no haber prestado atención a su ruta, llevando a sus padres a esta peligrosa situación. Tratando de escapar, Bloodghost no les dio la oportunidad de escapar y cargó inmediatamente hacia adelante. En su desesperación, Mayu soltó su Kagune. Su Kagune era único, poseía tipos Ukaku y Koukaku, con 2 Kakou. Esto no fue resultado de canibalización, sino una herencia genética de sus padres, lo que la convirtió en una ghoul de tipo compuesto. Sus padres habían sido ghouls Ukaku y Koukaku, respectivamente. Claro que no todos los ghouls podían heredar de esta manera. La mayoría solo tenían un Kagune, lo que convertía al Kagune de tipo compuesto en un talento poco común. Los más dotados fueron aquellos que nacieron con los 4 tipos de Kagune, como el único ejemplo conocido, Shikorare. Su Ukaku Kagune protegió a Byakuya y Eto, mientras que su largo y poderoso Koukaku Kagune atacó al fantasma de sangre que se acercaba. ¿Ah? ¿Tienes 2 tipos de Kagune? Fantasma de sangre se emocionó. Seguro que voy a disfrutar comiéndote. Nunca había visto a Mayu liberar su Kagune antes. Pero la fuerza de Mayu aún era demasiado débil. Su ataque Koukaku fue fácilmente esquivado por Fantasma de Sangre, quien ahora se acercaba a ella. El rostro de Mayu se llenó de desesperación. Justo cuando llegó el momento crítico, sintió una mano cálida posarse suavemente sobre su hombro. No tengas miedo. Deja el resto en mis manos. Capítulo 104. Fuerte. Papá. En el calor del momento, Mayu instintivamente gritó papá, olvidándose que se suponía que debía llamarlo hermano mayor cuando estaban afuera. Byakuya apareció frente a Mayu, sosteniendo un maletín dorado en su mano. El Kinke clasificado SSS, Bura. La razón por la que no había actuado antes era para esperar a que el ghoul revelara su identidad. Un investigador ghoul no podría simplemente atacar a alguien sin evidencia clara. Ahora que el ghoul había liberado su Kagune, finalmente podía actuar. Usar un Kinke de nivel SSS contra un ghoul de nivel A+ era excesivo, pero Byakuya no tenía otro Kinke a mano. Sus armas anteriores, Moon Shadow y Wind Spirit, se las había prestado a Arima y aún no se las había devuelto. Tampoco pensaba pedirlos de vuelta. Era mejor simplemente recuperar un Kinke de categoría S del laboratorio del CCG.
No te preocupes, papá es muy fuerte. En ese momento, Eto tomó la mano de Mayu. La única otra persona allí era el ghoul que había venido a hacer el ridículo. Como este ghoul estaba prácticamente muerto, no había necesidad de preocuparse por formalidades. Aún así, Mayu no pudo evitar sentirse un poco preocupada. Después de todo, su perspectiva aún era limitada. Salboy nunca había salido del distrito 19, y Fantasma de Sangre era el ghoul más fuerte del distrito 19. Era similar a como Rize era casi el más fuerte del distrito 13. La fuerza de los necrófagos variaba mucho entre distritos. Aparte del clan Wasu en el distrito 1 y el árbol Aogiri en el distrito 24, el único ghoul conocido con clasificaciones SS era Yoshimura, en el distrito 20. Entonces, a los ojos de Mayu, Blood Ghost era un enemigo increíblemente formidable. Una paloma. El fantasma de sangre reconoció de inmediato el maletín de Kinke en la mano de Byakuya. Eres una paloma, y aún así proteges a un ghoul. Le pareció completamente extraño. Nunca había visto una paloma que protegiera a un ghoul. Byakuya no se molestó en responder. Ya había sacado una de las espadas del búho. Al ver el Kinke en la mano de Byakuya, Blood Ghost no pudo identificarlo, pero sintió una sensación de intimidación. Al ser ignorado, Fantasma de Sangre se enfureció. Entonces muere. 3 Kagune Rinkaku de color rojo sangre salieron disparados, sus puntas convergieron en un solo punto mientras se abalanzaban sobre Byakuya. Papá, ten cuidado. Mayu no pudo evitar gritar de preocupación. Sin embargo, Byakuya no mostró intención de esquivar. En cambio, dio un paso adelante, desplazándose hacia la derecha de una forma que desafiaba la capacidad humana. Los 3 Rinkaku Kagune rozaron el lado izquierdo de su abdomen, pero no le hicieron daño alguno. Con un rápido corte ascendente del budo, los 3 Rinkaku Kagune fueron cortados limpiamente. De repente, sintiendo un dolor insoportable en su Kagune, Blood Ghost abrió los ojos con incredulidad cuando sus 3 Kagune cayeron al suelo. Su Kagune no era particularmente duro, pero no debería haber sido tan fácil de cortar. Mientras Fantasma de Sangre seguía en shock, Byakuya no tenía intención de contenerse. Con un corte inverso, apuntó al cuello de Fantasma de Sangre, decapitándolo limpiamente. Esta vez, el dolor no fue lo único que sintió Blood Ghost. Su visión se nubló, e inexplicablemente se encontró mirando hacia abajo mientras su cabeza golpeaba el suelo con un golpe sordo. Podía escuchar claramente el sonido de su propia cabeza golpeando el suelo, pero todavía no podía comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué está pasando? Inmediatamente después, Byakuya destruyó el Kakurou de Blood Ghost, ubicado en su cintura, asegurándose de que no hubiera posibilidad de recuperación. Al ver cómo se desarrollaba esta escena, Mayu se quedó con la boca abierta en estado de shock y sus grandes ojos se llenaron de incredulidad. No podía creer que Blood Ghost, que había aterrorizado al distrito 19 durante tanto tiempo, hubiera sido asesinado tan fácilmente por su papá. Mayu lentamente comenzó a darse cuenta de que su papá no era solo una persona común y corriente. Ni siquiera era un investigador ghoul común y corriente. ¿Ves? Te dije que papá es muy fuerte. Eto le dijo a Mayu con una sonrisa. ¿Sí? Mayu finalmente sonrió también. Su Kaku y Kokaku Kagune ya se habían retractado y su Kakugan se había desvanecido. ¿Quieres comerlo? Eto preguntó de repente. ¿Comer qué? Mayu no entendió inmediatamente a qué se refería su mamá. Ese tipo es un Kakou. He oído que los ghouls pueden volverse más fuertes mediante la canibalización. Ese tipo no parecía muy débil, así que comer su Kakou debería darte un buen impulso. Eto lo explicó en detalle. Oh. Mayu finalmente lo entendió, pero su rostro reflejaba vacilación. Pero, no quiero hacer algo así. Mayu aún era joven y le resultaba difícil aceptar la idea de la canibalización. Además, Blood Ghost había sido quien se había comido a sus padres, lo que la hacía aún más reacia a la idea. De hecho, Mayu nunca había liberado su Kagune hasta hoy, salvo cuando se vio obligada a hacerlo. Esto significaba que nunca había asesinado a nadie. A muchos jóvenes ghouls les costaba aceptar la idea de matar humanos.
Incluso Roma había vivido de carne podrida cuando era niña, hasta que probó carne fresca por primera vez, después de lo cual se volvió incontrolable. Al escuchar que Mayu no tenía ningún deseo de canibalizar, Byakuya decidió llamar al CCG y pedirles que vinieran a deshacerse del cuerpo de Bloodghost. No tenía ningún interés en ocuparse él mismo del cadáver, ni podía dejarlo en un lugar donde los transeúntes pudieran tropezar con él. Está bien, me equivoqué al mencionar un tema tan extraño. No le des más vueltas. Eto se disculpó. No, es mi culpa por ser tan débil, Mayu jamás culparía a su mamá. En el fondo, sabía que solo les causaba problemas a sus padres y que solo los frenaría en situaciones peligrosas. Obligarse a hacerse más fuerte a través de la canibalización podría ser lo que necesitaba hacer. Mayu odiaba ser una carga débil, así que apretó los dientes y dijo: tal vez debería intentarlo después de todo. No es necesario. No deberías obligarte a hacer algo que no quieres. En ese momento, Byakuya habló con suavidad. Además, tu talento ya es extraordinario. Tener tanto Ikkaku como Koukaku Kagune significa que tu potencial es increíblemente alto. Capítulo 105. Investigador más fuerte. Papá. Mayu no pudo evitar correr y abrazar a Byakuya con fuerza. Así es. No hay necesidad de obligarte a hacer cosas que no te gustan. Eto intervino. Escucharé a mamá y papá. Mayu asintió vigorosamente. Especialmente después de que papá elogiara su talento, su estado de ánimo mejoró significativamente. Nunca le había dado mucha importancia a tener dos tipos de Kagune. Debido a su debilidad, había asumido que era solo una peculiaridad que la hacía ligeramente diferente de los demás Ghouls. Después de que Byakuya hizo la llamada, la sucursal del CCG en el Distrito 19 envió rápidamente a los investigadores de tercera clase y sus asistentes para manejar la escena. Byakuya y los demás esperaron allí un rato. Clase especial Byakuya. Al llegar, los investigadores saludaron inmediatamente a Byakuya con respeto. También vieron a Eto y Mayu cerca, pero no se atrevieron a preguntar. Sabían que no les correspondía entrometerse. Recientemente se enteraron de que Byakuya, a pesar de su corta edad, ya tenía esposa. Esta noticia causó un gran revuelo en el CCG, especialmente entre las compañeras. En cuanto a la chica más joven que estaba a su lado, probablemente era su hermana o algo así. No le dieron mucha importancia y se concentraron en procesar el cadáver. Hermana Eto, ¿qué significa clase especial? Mayu le preguntó a Eto. Cuando había gente ajena a su familia, tenía mucho cuidado con cómo se dirigía a su mamá y a su papá. Significa investigador de clase especial. Dentro del CCG, los investigadores Ghoul tienen un rango, y la clase especial es el más alto. Eto le explicó a Mayu. En ese momento, un investigador asistente joven y extrovertido agregó. El investigador Byakuya ahora es ampliamente reconocido como el investigador más fuerte del CCG. Un investigador de tercera clase que estaba cerca le lanzó una mirada fulminante, indicándole que mantuviera la boca cerrada. Si bien era cierto que la mayoría consideraba a Byakuya el investigador más fuerte, era mejor evitar que tales comentarios llegaran a oídos de los demás investigadores de clase especial. Estaba bien pensarlo, pero decirlo en voz alta era otra historia. ¿El hermano Byakuya es el investigador más fuerte? Mayu estaba aturdida. Ella había pensado que papá era un investigador Ghoul fuerte, pero nunca imaginó que fuera tan poderoso. El investigador Ghoul más fuerte. No es de extrañar que pudiera derrotar a Bloodghost tan fácilmente. Byakuya acarició suavemente la cabeza de Mayu pero no dijo nada más. Así es. Con él aquí, no hay que tenerle miedo a nada. Eto dijo. Incluso si Mayu fuera enviada ante Iku más tarde, la fuerza allí haría que fuera casi completamente seguro, a menos que los V lanzaran un ataque a gran escala contra ante Iku. Al observar la gentil interacción de Byakuya con su hermana, los investigadores no pudieron evitar pensar que tenía un lado más tierno. Siempre habían asumido que era una máquina de matar a sangre fría. Mientras los investigadores se encargaban de la escena, Byakuya podría haberse marchado inmediatamente. Intercambió algunas palabras con ellos y luego se fue con Eto y Mayu a casa. En el camino de regreso, Mayu todavía no podía creerlo.
Su papá era el investigador más fuerte del CCG y la trataba muy bien. Lo que ella no sabía es que su mamá también era la Ghoul más fuerte. En la superficie, era el humano más fuerte y el Ghoul más fuerte. Habían pasado muchas cosas hoy y cuando llegaron a casa ya era bastante tarde. Mayu rápidamente se quedó dormida en la cama. Byakuya y Eto aún no estaban listos para dormir y se sentaron en el sofá de la sala de estar, mirando televisión. Mayu estaba durmiendo en el dormitorio con la puerta cerrada y la insonorización era bastante buena. En ese momento, Eto de repente habló con una expresión significativa. Entonces, ¿realmente has estado usando el brazo de mi papá como arma, eh? Aunque ya había oído hablar de ello antes, ver a Byakuya manejar el kinke hecho con el brazo Kagune de su padre todavía la hacía sentir un poco emotiva. No tenía ningún otro kinke para usar en ese momento. Byakuya lo explicó con naturalidad. ¿Por qué tan serio? No te culpo. A Eto siempre le había hecho gracia la seriedad ocasional de Byakuya. Debiste contenerte entonces, ¿verdad? Si no, no habrían sido solo sus brazos Kagune los que le cortaron. Verdadero. Byakuya asintió. Siempre he respetado a Yoshimura. Eres bastante tolerante, ¿verdad? Como miembro de la facción radical, aún tienes mucho respeto por un moderado. Eto bromeó en un tono juguetón. No es contradictorio. Además, Yoshimura es tu padre. ¿Por qué querría hacerle daño deliberadamente? Byakuya lo afirmó claramente. ¿Tú, realmente tienes el descaro de decir eso, lolicón? Los labios de Eto se curvaron en una sonrisa burlona. No soy un lolicón. Incluso después de decirlo 1000 veces, Byakuya todavía sentía la necesidad de enfatizar este punto. Sí, Eto respondió casualmente. Aunque ahora entendía casi por completo los sentimientos de Byakuya, no tenía prisa por aclarar su relación. Su dinámica actual ya estaba clara, solo que aún no la habían expresado con palabras. Porque Eto todavía tenía preocupaciones. Sus ideales aún no se habían realizado. Mientras el clan Wazoo permaneciera y el mundo no cambiara, todavía existía la posibilidad de que ella y Byakuya terminaran en una tragedia como la de Yoshimura y Ukina. Si tuvieran un hijo, no querría que repitiera sus propios errores. Por cierto, ¿cómo va el avance de la publicación de mi libro? Eto recordó de repente el asunto editorial. Estaba deseando tener en sus manos su obra publicada y conocer a su padre por primera vez desde que tenía memoria. Había tantas cosas que ella quería decirle. Ya casi está listo. El proceso avanza sin contratiempos. Debería estar finalizado en un mes como máximo, dijo Byakuya. Había estado siguiendo de cerca el proceso de publicación. ¡Qué bien! Deberíamos dormir un poco pronto. Eto miró la hora. Eran casi las 10 de la noche. Bien. Vamos a ducharnos y luego a dormir. ¿Tú o yo? Preguntó Byakuya. ¿Acaso necesitas preguntar quién va primero? Bromeó Eto. Además, papá hizo un gran trabajo protegiendo a Mayu hoy. Te mereces una recompensa. Capítulo 106. Almohada. Aunque había 2 dormitorios en la casa, actualmente solo había una cama. Byakuya estaba considerando si debería conformarse con el sofá de la sala de estar. Después de pensarlo un rato, cogió una almohada y una manta y se dirigió a la sala de estar. Eto, que acababa de terminar de secarse el cabello con un secador de pelo, vio las acciones de Byakuya y quedó inmediatamente desconcertado. Ella lo siguió y le preguntó: ¿Qué estás haciendo? Durmiendo aquí. Byakuya respondió casualmente. Eto guardó silencio un momento. ¿Qué? Ahora que Mayu está aquí, ¿te da vergüenza dormir con ella? Ya no es apropiado. Byakuya respondió con una cara seria. De repente te estás poniendo muy exigente con esto. Bien, haz lo que quieras. Eto no tenía intención de decir más. Esta era una buena oportunidad. Si Mayu se despertaba en mitad de la noche buscando a papá, podía ir a la sala y despertar a Byakuya. La idea la divertía. Al entrar al dormitorio, Eto se movió silenciosamente, haciendo todo lo posible por no despertar a Mayu. Mientras se metía en la cama, de repente se sintió un poco incómoda sin su almohada habitual para abrazar. En medio de la noche, Mayu se despertó de repente. Había tenido una pesadilla, pero la suavidad de la cama la calmó rápidamente.
Cuando abrió los ojos, vio a Eto acostado a su lado, pero Byakuya no estaba por ningún lado. ¿Papá? Mayu susurró suavemente. Byakuya, durmiendo en el sofá de la sala de estar, por supuesto no podía oírla, pero Eto sí y se despertó. Papá está durmiendo en el sofá de la sala de estar. Eto dijo. Oh, ¿por qué papá no está durmiendo en la cama? Mayu estaba confundida. Aunque el sofá era cómodo, no podía compararse con la cama grande. Porque papá es un idiota. Espera un momento, iré a buscarlo para que duerma aquí. Eto se levantó inmediatamente de la cama. En la sala de estar, Eto se dejó caer sobre Byakuya, despertándolo instantáneamente. Afortunadamente, Eto era bastante ligero y el físico de Byakuya era lo suficientemente fuerte como para que no le hiciera daño. ¿Qué ocurre? Byakuya no tenía ningún mal humor matutino y preguntó con calma. Mayu se despertó y está buscando a cierto padre irresponsable. Eto bromeó. Byakuya giró la cabeza y vio a Mayu parada en la puerta del dormitorio, sosteniendo una muñeca y mirándolo. Está bien, Byakuya dijo. ¿Pero cuánto tiempo vas a estar sentado sobre mí? Eto se encontraba sentado boca abajo, lo que le dificultaba levantarse. Jeje. Eto finalmente saltó del estómago de Byakuya. Después de eso, Byakuya llevó la almohada y la manta de regreso al dormitorio. Mayu parecía un poco culpable, ya que no había tenido intención de despertarlo. Byakuya acarició suavemente la cabeza de Mayu y sonrió. Al ver que no estaba enojado en absoluto, se sintió aliviada. No lo pensaste, ¿verdad? Claro, ella buscaría a papá al despertar. Y tú querías dormir en el sofá. Eto bromeó. Byakuya originalmente pensó que 3 personas durmiendo en una cama podría ser un poco estrecho y que podría no ser apropiado dormir con Mayu. A petición de Eto, Byakuya terminó durmiendo en el medio. El resultado fue que tanto Eto como Mayu lo usaron como almohada. Mi almohada personal ha vuelto, Eto dijo alegremente en su oído. Había pasado algún tiempo desde que Furuta y Rize fueron presentados a la sociedad humana. Byakuya había estado observando las reacciones de Furuta y Rize y podía ver que los dos estaban cada vez más fascinados por el mundo exterior. Simplemente no se atrevieron a decirlo directamente delante de él, probablemente tenían miedo de que se lo dijera a Kaiko. Byakuya sintió que era el momento adecuado y le dijo a Furuta y Rize, ¿quieren dejar el clan Wazoo? Al oír esto, la primera reacción de Furuta fue que lo habían descubierto y entró en pánico. ¡No! No es eso. Quiero decir, últimamente, había estado pensando cada vez más en ayudar a Rize a escapar del clan Wazoo, aunque él mismo no planeaba irse todavía. Si solo fuera una persona, podría haber una posibilidad, pero el riesgo de que ambas actuaran a la vez era demasiado grande. Si las descubrían, todos sus esfuerzos serían en vano. Con él ayudando secretamente a Rize, sus posibilidades de escapar serían mayores, por lo que estaba dispuesto a sacrificarse por ella. Apenas había comenzado a pensar en esto y aún no había hecho un plan concreto, pero de alguna manera, Byakuya lo había visto a través de él. Pensó que estaba acabado. Rize también parecía tan asustado como Furuta. ¿Por qué entras en pánico? Te lo pregunto si quieres, no te acuso de nada. Byakuya lo explicó en detalle. Como actualmente estaban en el jardín iluminado por el sol, no estaban bajo estricta vigilancia, por lo que estaba bien plantear esos temas directamente. ¿Eh? Furuta y Rize todavía estaban un poco confundidos. Después de un rato, Furuta preguntó tentativamente. ¿Quieres decir que puedes ayudarnos? Exactamente. Ya sea tu identidad como hijo del presidente o el rol de Rize como el útero, lo sé todo. Byakuya dijo con calma. También veo que ambos anhelan el mundo exterior. Furuta se sorprendió. Byakuya lo sabía todo. Pero no le preocupaba cómo Byakuya se había enterado. En cambio, se preocupó. ¿Pero eso no te pondrá en peligro? No te preocupes, tendré cuidado. Byakuya dijo. Piensa en tu plan y te ayudaré cuando llegue el momento. En la línea de tiempo original, Furuta había ayudado a Rize a escapar, pero el método no estaba claro. Así que decidió dejar que Furuta ideara el plan. Con su inteligencia, podría idear una buena estrategia. Byakuya, por su parte, no quería desperdiciar sus neuronas en esto.
De ser necesario, podría usar la fuerza para llevarse a Furuta y Rize. Más tarde, Byakuya sacó a Furuta y Rize del jardín iluminado por el sol como de costumbre y los presentó a Eto y Mayu. Capítulo 107. Un Rize celoso. Como habían acordado ir de compras juntos hoy, Eto ya había llevado a Mayu al vestíbulo de la sede del CCG en el primer distrito para esperar. Mientras permanecieran en el vestíbulo, no necesitaban pasar por la puerta de detección RC, por lo que no había necesidad de preocuparse de que Mayu fuera descubierta. A excepción de alguien como Kureo de la línea de tiempo original, que tenía una intuición inusualmente aguda y un odio profundo hacia los ghouls, ningún investigador arrastraría por la fuerza a una persona común a través de la puerta de detección de RC. Por coincidencia, Kureo y su esposa, Kazuka, estaban sentados en el sofá del vestíbulo, charlando con Eto y Mayu. Señorita Eto, ¿es esta su hermana menor o la del investigador Byakuya? Kureo no pudo evitar preguntar. Pensó que no podía ser su hija, ¿verdad? Parecía mayor que Akira. En ese momento, Kureo aún no había alcanzado el nivel de astucia que tenía en la línea temporal original. Además, Eto y Mayu no mostraron ningún comportamiento inusual como Kaneki, así que, naturalmente, no levantaron sospechas. Sí, ella es mi hermana menor, Mayu. Eto luego le dijo a Mayu. Saluda al tío y a la tía. Mayu asintió obedientemente. Tío, tía, mucho gusto. Cuídenme, por favor. Aunque Eto la había traído al CCG, sabiendo que Byakuya era el investigador más fuerte del CCG, ya no sentía ningún miedo de este lugar. Entonces su comportamiento era muy natural. Kureo y Kazuka también respondieron con sonrisas amistosas. En ese momento, Byakuya llegó con Furuta y Rize. El hermano mayor Byakuya está aquí. Eto le dijo a Mayu. Byakuya intercambió algunas palabras con Kureo y Kazuka antes de abandonar el CCG con Eto y los demás. De un lado estaba Mayu, y del otro estaban Furuta y Rize. Ambos lados se miraron con curiosidad. Aunque Mayu ya había escuchado de Eto que hoy conocería a dos niños de su edad aproximadamente, todavía no sabía quiénes eran y no pudo evitar sentir curiosidad. Furuta y Rize sintieron lo mismo. ¿Eres la hermana de Eto, Mayu? Furuta fue el primero en hablar. Si Mayu también habló. Furuta, Rize, encantada de conocerlos. Encantado de conocerlo. Furuta respondió con una sonrisa. Sin embargo, Rize parecía algo disgustada, ya que no le gustaba ver a Furuta charlando y riendo con Mayu. Entonces ella no quería responder. En ese momento, Furuta le recordó. Rize, te está saludando. La expresión de Rize cambió ligeramente y su disgusto aumentó. Pero ella aún así respondió. Hola, aunque su tono no era muy entusiasta. Mientras estuvieran dentro del primer distrito y acompañados por Byakuya, Furuta y Rize eran libres de moverse. El clan Wasuno envió deliberadamente personas para vigilarlos en todo momento, ya que confiaban lo suficiente en Byakuya. Por lo tanto, Byakuya y Eto llevaron a los tres niños a comprar cosas que les gustaban. Durante este tiempo, Mayu naturalmente interactuó mucho con Furuta y Rize. Antes de esto, nunca había tenido amigos de la infancia, por lo que pasar tiempo con sus compañeros era una experiencia nueva y emocionante para ella. Sin embargo, Mayu notó que la chica llamada Rize parecía bastante fría con ella. Aunque no sabía el motivo, redujo sus interacciones con Rize para evitar molestarla más. Pero debido a esto, Mayu terminó pasando más tiempo con Furuta. Esto dejó a Mayu confundida. Aunque había intentado evitar a Rize, sentía que su mirada se volvía aún más fría. Byakuya no prestó mucha atención a los pequeños dramas de los niños, pero Eto observaba con gran interés. Después de que terminaron de comprar, llegó el momento de llevar a Furuta y Rize de regreso al jardín iluminado por el sol. Eto llevó a Mayu a casa primero, ya que obviamente no podían ir juntos a un lugar como el jardín iluminado por el sol. De vuelta en el jardín iluminado por el sol, Furuta le dijo emocionado a Byakuya. Definitivamente idearé el plan más completo. Haré todo lo posible para no meterte en problemas. No te preocupes por si me meterás en problemas. Tendré mi propia solución cuando llegue el momento. Byakuya quería aliviar la presión de Furuta.
Después de todo, ningún plan podía ser perfecto, y, pasara lo que pasara, lo involucraría hasta cierto punto. Cuando llegara ese momento, también sería el momento de revelar sus verdaderas intenciones. Después de que Byakuya se fue, Furuta finalmente le preguntó a Rize: «Rize, ¿te sentiste mal hoy?». Había presentido vagamente que algo andaba mal con Rize antes, pero recién ahora preguntó: «¿Y tú? Parecías bastante interesado en esa chica llamada Mayu, ¿verdad?». Rize preguntó fríamente. «Sí, es raro hacerse amigo de un humano. Se siente interesante». Furuta asintió honestamente. Claramente, él no sabía que la verdadera identidad de Mayu era un ghoul. La mirada de Rize se volvió cada vez más fría, y su tono era inquietantemente tranquilo. «Furuta, quiero comerte». «¿Por qué?». Furuta estaba desconcertado. «Porque hueles muy bien y ya no me gustas». Rize afirmó sin rodeos. Por supuesto, el buen olor al que se refería era el olor de la carne humana en Furuta. «¿Eh?». Furuta se quedó desconcertado. «¿Por qué no te gusto?». «No he hecho nada malo». Tan pronto como terminó de hablar, inmediatamente pensó en una posible razón. ¿Podría ser porque a Rize no le gustaba que interactuara con Mayu? «Juro que de ahora en adelante nunca volveré a jugar con ninguna otra chica». Furuta prometió rápidamente. Luego su tono se tranquilizó. «Pero si Rize de verdad quiere comerme, estoy dispuesto». Ahora que Byakuya estaba dispuesto a ayudarlos, Rize podría escapar de la tragedia de ser un útero. Eso le bastó para sentirse satisfecho. En cuanto a lo demás, era más despreocupado. Al escuchar la promesa de Furuta, el humor de Rize mejoró. «Pero entonces morirías». «No importa, olvídalo». Rize cambió de opinión. «Me alegro. Porque todavía quiero seguir jugando con Rize así». Furuta dijo con una sonrisa. «Si realmente logramos escapar, ¿qué deberíamos hacer afuera?». Rize de repente reflexionó sobre esta pregunta. «Parece que la única opción es comer humanos, ¿verdad?». «Eso tampoco suena bien. Creo que el hermano Byakuya estaría enojado». Furuta dijo. «¿Por qué no vivimos como humanos normales? ¿Como, casándonos o algo así?». Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.